cosas que yo quiero mencionar antes de empezarmos de verdad el estudio es que durante la semana algunas personas estuvieron charlando conmigo y um, yo percibí algunas dudas que tienen, algunos me enviaron fotos, una persona me envió fotos de lo que hizo, me pareció bueno, si quieren hacer eso también, yo les puedo ayudar a corregir. Y una cosa que percibí es que hay una cierta dificultad en definir las estructuras. Hay dos dificultades. Una es definir cuándo buscar, ah, repetir y ampliar. A veces eso es un poco más difícil de arreglar. Entonces, como una solución para eso, yo elaboré una lista con textos donde uno ya se sabe que hay estructuras o de repetir y ampliar, o de comparar y contrastar, o de, ah, o de causa y efecto. Pero la mayoría son de repetir y ampliar. Yo voy a compartir para ustedes acá en la tela solo para explicar un poco qué fue lo que hice. Yo hice separé los textos en distintos niveles de dificultad. A veces una persona piensa, bueno, eso acá está demasiado fácil para mí. Entonces voy para algo un poco más complejo. Si acá está demasiado fácil, venir para acá. A veces esos que están en los difíciles no parecen tan difíciles, pero capaz es porque o vos ya sos muy bueno, o capaz no estás vendo algo que é por lo qual eu lo puso como difícil. Porque há alguns elementos que são fáceis, por exemplo, acá 1 Coríntios, há alguns elementos fáceis, mas há algumas porções que são mais complejas. Então, eu hice uma lista com alguns textos para que identifique, para que estudem as estruturas, se querem estudar de acá, não necessita ser isso. Pero eu elegi esses porque são os que eu já tenho em minha Bíblia, então foi mais fácil. Eu simplesmente abri a Bíblia e eu via, acá tem isso. E de acordo com o que me parecia, eu tentei poner distintos níveis. Não é nada muito científico, ou seja, preciso. Para ser médio, tem que ter tais características, ou para ser difícil, tem que ter tais características. Pero eu puse os fáceis, os que geralmente vão ser muito sencillos, ou seja, tem a frase e a repetição é quase sempre na mesma sequência. De los, seria como rojo com rojo, amarillo com amarillo, verde com verde. Um exemplo. O ABC, por exemplo, na sequência de repetição. Então, isso acá les vai ajudar a estudar. Se querem sacar um print, se não, há o arquivo também, para que possam ver isso. Então, essa foi uma das dificuldades que vimos, que eu percebi. Outra é a dificuldade de identificar as partes da frase, as partes gramaticais, de identificar um sujeito, de identificar o verbo, de identificar o predicado, identificar o substantivo. E isso vamos a tentar arreglar na próxima semana também, com uma classe acerca disso. E vamos a trabalhar um pouco acerca disso com a Bíblia, vendo alguns exemplos acerca disso. Não vai ser eu quem vai dar essa classe, mas vai ser uma boa surpresa. E, bueno, vamos a recapitular um pouco o que estamos fazendo. Déjame compartilhar acá a pantalla com vocês. O que estivemos começando a fazer foi estudar as regras de Miller. Por que estudar essas regras? Acá é uma cita de Helena, está em inglês. Eu não sei se la puse acá. Acá está parte da cita. Que disse? Não, isso já é o texto de Miller. Não está acá nesse documento. Eu não puse em castelhano. Capaz tenho que añadir. Por acá temos uma cita em inglês de Helena, onde já vai dizer que aqueles que estão proclamando o terceiro mensagem angelical vão estar estudando as escrituras sobre o mesmo plano que Guillermo Miller adotou. Então, e ela menciona aquelas 5 primeiras regras. Então, esse é um incentivo para que estudemos as regras de Miller. Outro texto que habla um pouco acerca da metodologia é uma cita de Conflito de los Siglos, que habla de uma predição que foi feita por os milleritas e que quando acerca de algo que vai passar em agosto de 1840, e que quando isso ocorreu, se mostrou que os princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus companheiros eram corretos. Então, ela vai deixar muito claro que os princípios que eles utilizaram eram princípios corretos. Na classe passada, estudamos um pouco acerca da regra 5. Por que pensamos aí? Porque falamos um pouco que a regra 5 é muito...
pasa. Bueno, tenho que... só puse em inglês acá. Não vamos chegar à regra 5 hoje. Tenho que arreglar isso acá. Pero a regra 5 é muito menos artística ou intuitiva, vamos a ponerlo assim, e é muito mais matemática. É simplesmente entender gramática e definir as estruturas que há no texto. Então, por isso pensamos por aí, porque é mais sencillo, e menos necessita menos prática de estudo da Bíblia, vamos a poner assim, para empezar, se empezamos por acá. E aí falamos um pouco de distintas estruturas, como repetir e ampliar, comparar e contrastar. Tudo isso que se querem ver, podem ver no vídeo anterior, para que tenham mais claridade. Hoje não vamos a estudar isso. Se vamos a la regla 1, e aí quero começar com vocês, não sei se alguno de los Corbacho pode ler para nós outros essa frase acá, que é de la regla 1. Outra pessoa também, eu não estou com a lista acá de todos que estão acá. Miriam, podes lerlo? Hola, sí, buen día. Dice, cada palabra debe tener su propio peso sobre el tema presentado en la Biblia. Gracias. Entonces, essa é a primeira regra de estudo de Miller. A primeira coisa que ele vai dizer é que cada palavra tem que ter seu próprio peso. Nós vamos a quebrar um pouco acá a regra para discutir as distintas partes. Então, a primeira porção que quero tratar com vocês é cada palavra. Se pensamos na regra 5, quando nós começamos a discutir essa regra, falamos de estruturas. A regra 1 é muito mais fácil de ser entendida ou de aplicada quando entendemos a regra 5. ¿Por quê? Porque ao armar a estrutura, as distintas palavras, o peso de cada palavra se torna um pouco mais evidente. Claro que, como disse aquela própria definição, o tema apresentado é o que vai ser, o que mais vai influir em qual é a palavra mais importante. Pero mais allá disso, o hecho de que uno já tenha a estrutura, uno já pode ter mais facilidade de definir qual é a palavra mais importante. O peso que cada palavra tem. Porque se eu dou um peso equivocado às palavras, eu posso dizer uma coisa que na verdade não é o que está querendo dizer. Eu posso tomar por exemplo, uma parábola e interpretar literalmente, porque eu quero dar um peso a uma certa expressão. Nós vamos ver alguns exemplos acá. Então, cada palavra, essa regra habla de palavras, de que você tem que ler bem o texto e prestar atenção em que é o que está estudando. É como ler detenidamente e ver a estrutura ou todo o conteúdo hablar por si solo, ao invés de que você simplesmente já leia e já queira dizer isso é isso. Essa regra é um pouco o que facilita a entender cada palavra. É um exercício muito interessante, que é de que você agarre o texto e você lo digas com suas próprias formas. Ou seja, se eu pido a Mayele, não sei se tem micrófono, para que diga lá essa regra. Vamos a Mateus 5:18. Vamos abrir todos em Mateus 5:18. Eu vou abrir acá no aplicativo, na aplicação. E para que acompanhemos juntos. Mateus 5:18. E quero recitar um pouco isso com vocês. Eu vou falar a distintas pessoas, então preparem seus micrófonos. Mateus 5:18. Vou compartilhar acá a pantalla. Mayele, podes ler para nós outros esse versículo? Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni un jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Bien, esse versículo é o versículo de prueba que utiliza Miller para falar de la regla 1. Vou ler para vocês rapidamente a regla 1 e
Entonces volvemos para ver isso. Pero acá ven que Mateus 5 é a prova. Dice, cada palavra deve ter seu próprio peso sobre o tema apresentado na Bíblia e la regla e la prueba é Mateus 5:18. Maeli, podes explicar como ele saca essa ideia de Mateus 5:18? Creo que la cuestión esa que dice de ni un tilde, Claro, sí, muy bien. un Entonces, jote, eso. muy bien. Entonces, de acordo com o tema dele, o tema que Miller está utilizando, qual seria o tema? Você tendrías alguma ideia? Que Miller está utilizando para sacar essa ideia? La ley, no sé. Ok, fuiste a la lei. Eu creio que não. Eu creio que o tema, capaz da lei pode estar relacionado com o que Cristo está falando. Pero Miller, eu creio que está falando de la Bíblia, ou seja, de como se cumpre a Bíblia. Claro que, bueno, então tem que ver com a lei. Capaz estás bem em tu resposta. Pero se vamos ao tema de que seria como se van a cumprir as escrituras, a palavra rota e tilde é justamente a descrição de como isso vai ocorrer. Dice que ni siquiera el más mínimo detalle va a dejar de cumplirse. Todo se va a cumplir. Entonces, rota y tilde acá ganan un significado, tienen un cierto peso. Quiere decir que ni siquiera la más mínima letra va a dejar de pasar sin que todo se cumpla. Entonces, eso quiere decir que todas las cosas que están en la Biblia, incluso los mínimos detalles, las menores palabras, se van a cumplir. Nosotros vamos a estudar um pouco como isso pode ser distorsionado de alguns riesgos que há em ter uma visão muito estricta disso. Pero para empezar já está bueno acá. Um outro exercício interessante para praticar com a regra 1, não sei como fazer para ver todos os participantes acá. Bueno, Barbie me vai ajudar acá. Prepárate, Barbie. Como é decir a regra com tus próprias palavras, decir o versículo com tus próprias palavras. Então, se possível, Bárbara, haga tu própria leitura do versículo 18 de Mateus. Ou seja, como vos lo diria, como poderia expressar esse versículo sem utilizar as mesmas palavras. Capaz algumas podem ser semelhantes, não? Pero como vos dirias esse versículo com tus próprias palavras? Barbie está poniendo que no tiene audio. Ah, ok. Graciela, entonces. Muchas gracias. ¿Puedes hacerlo? Bueno, de cierto no. Les aseguro que nada, absolutamente nada de las escrituras va a pasar sin cumplirse tal cual. Ok. Muy bien. Entonces, lo que capaz facilitaría si yo sacara el versículo delante de vos, incluso sería un poco más fácil hacer el ejercicio, porque vi que vos te guiaste un poco por la secuencia de las palabras que aparece acá. Pero no hay problema. Entonces, este es solo un ejemplo de algo que uno puede hacer para verificar si está entendiendo. Y cuando uno está en grupo, es mucho más fuerte eso, porque uno da dice con sus propias palabras, y a veces el otro va a decir con sus propias palabras, e dizem coisas contrárias, parece. É como que se eu digo que o versículo com minhas próprias palavras quer dizer A, Graciela disse que quer dizer B e a outra pessoa disse C. Isso, quando se trata de um estudo grupal, ajuda a mostrar que nós outros estamos ponendo distintos pesos nas palavras. E por isso estamos chegando a reformular o versículo com nossas próprias palavras. Eu vou dar um exemplo. Deixa-me só buscar acá um texto. De que creo que es un poco fácil de hacer eso. Perdón, Ever, ¿sabes qué es lo que pasa? Me sale muy chiquitito, como yo estoy leyendo en el celular, me sale muy chiquitito, entonces no puedo leer de ahí. Ok. Se puede ir a abrir tu Biblia entonces en 2 Pedro 3:12 todos. 2 Pedro 3:12 es un versículo que uma certa palavra apressurando-os
é interpretada de distintas maneiras, de acordo com o peso que damos a essa palavra. E assim todo o versículo teria um outro sentido. Não é nosso objetivo aprofundar-nos acá, pero el versículo 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces, una de las maneras de leer ese versículo es que esa palabra, apresurándoos, en realidad quiere decir apresurando la venida de Dios. Y entonces, basado en eso, es como si la venida de Dios se quedara cada vez más cerca, basada en mi actitud. Outra maneira de ler esse versículo é que acá está a venida de Deus e eu me apresuro por minha atitude, por mi cambio de actitud a la venida de Deus. Então, a maneira como uno entende uma palavra cambia totalmente como uno vai a interpretar o texto. E reformular o versículo com suas próprias palavras te ajuda a enfatizar isso e a ver as distintas maneiras em que uno pode entender o versículo. E aí, uma vez que a pessoa reformula o versículo com suas próprias palavras, uno pode ir e ler outra vez e ver se sua reformulação, ler o contexto também, mais arriba, mais abaixo, para verificar se sua reformulação tem sentido. Porque às vezes se ressalta que há uma contradição com o que vos pensaste e o que uno lê depois. Outra maneira é fazer dibujos de lo que uno está lendo. Te ajuda muito a ter uma ideia muito mais clara de la escena. Então, eu hice acá com mis manos, ¿no? Seria lo mismo que hacer un dibujo. En uno, el día se acerca, y en otro, la persona se acerca al día. Entonces, el hecho de que yo haga una representación gráfica ajuda a mi mente a tener un poco más en claro las ideas del versículo. Yo quiero pasar para algunos ejemplos. Hay un ejemplo de la Biblia. Se vamos a Mateus 24, quero começar com Mateus 24, 44. Perdão. 14. Mateus 24, 14. Dice o seguinte: E será predicado este evangelho del reino em todo o mundo para testemunho a todas as nações, entonces vendrá el fin. O que quer dizer essa palavra? Fim. Se mi tema, por exemplo, é o cumprimento ou o momento do cumprimento das profecias, as palavras mais importantes acá seria entonces, em realidade, porque ella determinaria quando isso vai passar. Ella me disse, quando isso passe, isso passa. Então, a palavra mais importante para definir o tempo seria entonces, e fim seria o evento que vai passar. Então, se quero definir os eventos, seria a predicação do evangelho, seria o evento a todas as nações, e fim seria o seguinte evento que vai passar. O que é esse evento? Se quero determinar qual é esse evento, de que evento está falando Cristo acá? Carito, ¿tenés micrófono? Ustedes tienen que acho que encontrar algo con micrófono para participar más. Gracias. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. Qué bueno que tenés micrófono. Y será predicado este evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿De qué fin está hablando Cristo acá? Capaz de la pregunta que hicieron los discípulos antes. Muy bien. Entonces, la respuesta de Caro es de que ese fin acá, yo voy a tener una buena respuesta si vuelvo al inicio del versículo. Capaz para muchos, la respuesta era otra. Bueno, no sabemos la respuesta todavía, pero para muchos, porque no fuimos a leer de qué están hablando los discípulos. Pero para muchos la respuesta capaz era la segunda venida, porque es lo que tenemos en mente ya al leer ese texto, es nuestra idea preconcebida. Y eso nos habla algo muy importante acerca de la lectura y de la regla 1, que para que la palabra tenga su peso, es un ejercicio de dejar que la Biblia habla lo que ella quiere decir
yo saque mi própria ideia preconcebida de ella. Ou seja, eu não deje influenciar minha ideia que eu já tenha das escrituras. Porque a própria escritura se vai definir a si mesmo. Então, muitos cristianos pensam que acá está falando, em seu primeiro sentido, de la segunda venida. Pero se volvemos acá ao início, la pregunta, Cristo disse, os discípulos miram ao templo e os discípulos mostram a Jesus, mira como é hermoso o templo. Então Jesus les disse, vean, todo vai ser derrubado, vai ser destruído o templo. Então Cristo disse, os discípulos perguntam, quando serão essas coisas e que señal habrá de tu venida e del fim del mundo? Então eles estão querendo que o fim del mundo é a destruição del templo e que a segunda venida é a destruição del templo. Isso é o que pensam os discípulos acá. O que em realidade eles nem sabem que vai haver uma segunda venida acá, não? Eles pensam que acá essa avenida é a venida de Cristo com glória para restaurar o templo. Quando, por exemplo, na entrada triunfante, na entrada em Jerusalém, aí finalmente ele está aparecendo em sua glória, não? Foi o que passou justo antes desse evento. Pero ele não toma o trono de Davi aí como muitos esperavam. Então eles pensam, será que isso vai ser quando vos finalmente empiece seu reinado? E aí sim o mundo como conhecemos vai terminar? E aí Jesus empieza a predicar isso. Então o que ele está falando acá é da destruição de todo o sistema que eles conheciam do judaísmo. Esse é o cumprimento da destruição do templo, desse fim que habla acá esse versículo. E Jesus hace uma segunda aplicação que habla de sua segunda venida. Pero todo isso que passou acá, hasta essa destruição que menciona o texto, ocorreu antes da destruição de Jerusalém. O evangelho foi predicado a todo o mundo conhecido da época, antes da destruição de Jerusalém. Então, esse é um exemplo sencillo de como o texto nos ajuda a ler todo o texto e todo o contexto nos ajuda. Eu quero utilizar um exemplo mais e capaz, não sei se tem limite essa chamada, pero esse texto habla pouco, é interessante porque é um texto de Helena. E quero que considerem comigo, para que vejam lá, não quero dizer a resposta já, pero nos revela algo interessante. Miren o que diz o texto. É do livro Educação, está falando de educar a los hijos. Dice, esta es la obra más hermosa y difícil que haya sido confiada a los seres humanos. Requiere tacto y sensibilidad delicadísimos, conocimiento de la naturaleza humana, fe y paciencia divinas, dispuestas a obrar, velar y esperar. Nada puede ser más importante que esta obra. Entonces, esta palabra es la palabra hermosa, es la utilizada acá. Y es la misma palabra en inglés, acá es el mismo texto, pero en inglés. Que dice, the work is the nicest. Nicest sería hermoso, sería una buena traducción para nuestros días. De hermoso y nicest es una traducción interesante. Entonces, pero nosotros vamos a descubrir algo interesante acerca desse texto e dessa palavra. Vamos volver alguns párrafos. Acá está o mesmo texto que leímos antes, em castelhano, e quero que entendamos todo o contexto agora. Porque disso trata a regra 1, para que as palavras tenham seu próprio peso, vos tenéis que entender o contexto que em que eles estão dizendo. Capaz alguno já passou por uma experiência similar, onde uno disse algo e uma pessoa repite a outra pessoa e sona completamente distinto. Por quê? Porque sacaram tus próprias palavras do contexto. Se eu saco tus palavras do contexto, elas têm outro sentido que muitas vezes não é o que uno quer dar. Por isso, as compilações há que tratar com muito cuidado. Por exemplo, o livro, estava falando com uma irmã outro dia, e já falava do livro Evento de los Últimos Dias. É um excelente livro, pero para quê? Para que uno vaya, descubra onde estão as citas acerca do tema e aí investigue cita por cita. E não para ler como se fosse um livro. É como se fosse um livro de referência, não um livro para estudo. Porque as compilações de citas
sacan el contexto. Entonces uno no sabe no puede tener certeza de la relevancia que tiene cada palabra en su debido contexto. Entonces, vamos a leer todo el contexto de ese párrafo y vamos a ver que eso nos va a indicar algunas cosas interesantes. Empieza así. En los esfuerzos... ¿Puedes compartir la pantalla? Ah, ¿no está? No, está el Strong, el Eastward. Ah, gracias. Okay. Yo creía que estaban leyendo. Ah, bueno. No. Perdón, gente. Voy a volver acá rapidito para mostrar que hicimos. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Essa é a cita que leemos. Essa é a palavra que estamos estudando. E já está falando da educação. E eu já disse que é a obra mais hermosa e difícil, já confiada a seres humanos. E em inglês ele já utiliza a palavra nicest. Então, uno pode pensar, de verdade, eu estaria de acordo com isso, de que a obra de educar a gente é uma obra muito hermosa. Pero se uno lê o texto em seu contexto, vai ver que essa palavra suena raro. Dice o seguinte. Agora todos ven na pantalla, eu imagino, ¿no? Dice o seguinte. En los esfuerzos que hacemos por corregir el mal, deberíamos guardarnos contra la tendencia a la crítica o la censura. Esta, si se repite incesantemente, aturde, pero no reforma. Para muchas mentes, y con frecuencia para las dotadas de una sensibilidad más delicada, una atmósfera de crítica hostil es fatal para el esfuerzo. Las flores no se abren bajo el soplo del ventarrón. ¿De qué está hablando ese primer párrafo? ¿Alguien me podría decir? Matías, no sé, o Jessica, Santos. ¿De las mentes delicadas? Sí. ¿Qué tiene esas mentes delicadas? Yo no vi quién habló, yo solo vi la voz. Raquel de Corbacho. Ah, sí, bueno, entonces, Corbacho, ¿de qué está hablando? De que hay mentes que son delicadas. ¿Y qué se está haciendo con esas mentes? ¿Cuál es la idea? O sea, Claro, que son sensibles quizá a las críticas. exatamente. Entonces, se está criticando a una persona. O sea, eso es algo que no hay que hacer, incluso. La idea es corregir el mal. Entonces, en los esfuerzos que hacemos por corregir el mal, tenemos que saber no criticar o censurar. ¿Por qué? Porque si constantemente estamos criticando a la gente... Es más fácil que se aparten. Exatamente. Exatamente. Y no van a poder crecer. Y ahora va a hablar del siguiente. ¿Puedes leer para nosotros esa cita? ¿Cómo no? Ese próximo párrafo. El niño a quien se censura frecuentemente por alguna falta especial la llega a considerar como peculiaridad suya, algo contra lo cual es en vano luchar. Así se da origen al desaliento y la desesperación que a menudo están ocultos bajo una aparente indiferencia o fanfarronería. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Puedes decirme qué es lo que va a pasar con esa persona? Se va a creer que es así. La persona lamentablemente toma la conciencia de que él es así y no puede salir de esa situación. Buenísimo. Yo creo que todos estarían de acuerdo con eso. Entonces acá habla de que de criticar y censurar constantemente. Muy bien. ¿Alguien puede leer en el próximo párrafo? Kelvin Moreno. No sé si tienes micrófono. Yo puedo leer, Ever. Sí, por favor. Sí. Solo se logra el verdadero objeto de la reprensión cuando se induce al transgresor a ver su falta y se prepara su voluntad para su corrección. Obtenido esto, indíquesele la fuente del perdón y el poder. Trátese de que conserve el respeto propio e inténtese inspirarle valor y esperanza. Bien, ¿de qué está hablando, Miriam? La forma de corregir, no con aspereza, sino con sabiduría. Bien. Kelvin, ahora puedes leer para nosotros otra vez más ese párrafo, el último. Dice,
Esta obra es la más hermosa y difícil que haya sido confiada a los seres humanos. Requiere tacto y sensibilidad delicadísimos, conocimiento de la naturaleza humana, fe y paciencia divina, dispuestas a obrar, velar y esperar. Nada puede ser más importante que esta obra. Bien, ¿puedes decirnos con tus palabras qué entendés de ese párrafo? Que la obra de la enseñanza es una gran responsabilidad, ¿no? Y es una gran obra de gran importancia. Bien. Y por eso necesita mucha precisión, ¿no? Tato y sensibilidad delicadísimos, o sea, es algo muy delicado. Ever, Conocer la naturaleza humana, conocer acerca de fe y tener paciencia. Ever, ¿puede Ever. ser que la palabra hermosa y difícil sean una repetición? En vez de ser traducido como hermosa, debería estar diciendo que es delicada y que es difícil realmente. Exactamente, muchas gracias. Tal vez a eso Entonces, quería- Miriam está hablando de algo que es justamente el por qué estamos acá. Muy bien. Entonces, la Ver, obra de la... ¿Sí, Carito? también, o sea, venía hablando del tema de la reprensión. Por lo que yo vengo entendiendo el texto, no está hablando, o sea, está hablando en el contexto de una educación, pero específicamente los anteriores párrafos están hablando de la reprensión, de cómo llevar a alguien o al niño a corregirlo de una manera delicada o que no se sienta que es algo de él. Entonces, creo que decir que es hermosa eso no tiene capaz mucho sentido, porque no es hermoso criticar o tratar de corregir a alguien. Es difícil, o sea, yo lo digo porque tengo alumnos, y no es hermoso tratar de corregirlos porque es difícil y tenés que tener mucho tacto para no herir sus sentimientos y que entiendan por qué los estás corrigiendo. Muy bien, exactamente. Entonces, esta palabra hermosa acá, la dificultad que capaz surge es porque nosotros podemos inventar una interpretación en que haga sentido. Yo puedo llegar acá y decir, no, no, ella capaz está diciendo que es hermosa porque ah, es la manera de ella expresar. Por más que cuando leemos todo el contexto, no entra muy bien acá. O sea, ya no está hablando de cosas hermosas acá antes. Está hablando de desafíos. Y como Miriam puso, ese difícil, ele está como que repitiendo y ampliando acá. No sé si podemos decir que es justamente una repetición y ampliación clásica, pero si vamos al diccionario, voy a abrir acá con ustedes. Voy a compartir la pantalla para que veamos las posibles traducciones de la palabra nice, que es la palabra utilizada, nicest, del dicionário de la época de Helena. Entonces, la primera es la que fue utilizada. Suave, delicado, tenro, dulce. La segunda ya es delicado, fino. La tercera traducción es preciso, exacto. O sea, tiene que ser algo preciso. La cuarta es requer exactitud escrupulosa, o sea, muy exacto. Acá es percibir la menor diferencia. Acá, sexto, percibir con mucha precisión las menores faltas, las menores dificultades. Otro, ser sobremanera escrupuloso o exacto. La otra manera, delicado, necesita mucha cautela. Entonces, si volvemos ahora otra vez al texto, vamos a ver que el sentido que más tiene conexión con lo que estamos diciendo es que la obra de la educación es una obra que necesita mucha precisión, necesita mucho exactitud, porque es muy delicado tratar con la gente. No sé si ven cómo cambia lo que es lo que ella está hablando acá. Si queremos entender el sentido del texto. Y eso nos sirve, yo elegí utilizar ese ejemplo porque muchas veces nosotros no valorizamos algunas cosas. Uno, que la traducción es algo muy delicado y que por eso es útil utilizar diccionarios bíblicos. Y que no estamos leyendo en el mismo idioma que fue escrito muchas veces. Cuando leemos Helena, si vos lees en inglés,
estás lendo el mismo idioma, pero hoy ya hay una diferencia del inglés que ella hablaba y el inglés que nosotros hablamos hoy. Entonces, hay momentos donde va a ser importante utilizar diccionarios para estar seguro de qué es lo que dicen las palabras bíblicas. Entonces, yo quiero mostrar algo rapidito hoy acerca de cómo utilizar un poco los diccionarios bíblicos. Yo voy a compartir con ustedes nesse aplicativo, eSword. No sé si todos tienen. Es un aplicativo muy útil. Voy a abrir otro aplicativo que yo utilizo acá también para mostrar para ustedes. Déjenme ver dónde está. Acá. Entonces, ese aplicativo puedes bajar gratuitamente a la internet y te va a ayudar en tu investigación de la Biblia. ¿Qué herramientas tiene? Vos podés venir acá, bajar distintos comentarios, bajar distintos dicionarios, de tal manera que pueda verificar el significado de los acá para bajar en esa porción. Y acá venís, clicás y bajas las distintas Biblias que quieres tener. Y hay mucha cosa gratuita acá para que bajes. Puedes bajar comentários, puedes bajar diccionários. Y así vas a poder estudiar mejor. Si vengo acá en ese King James Plus o más, va a tener como que las distintas palabras y sus traducciones. Entonces acá tiene la palabra en inglés y hay un código acá. Y basado en eso yo puedo ver cómo esa palabra aparece en la Biblia. Y acá está la distinta traducción. En ese caso uno tendría que ir, si uno no habla inglés, y traducir esa palabra. Una otra herramienta muy buena es el ESA. ISA se llama. Déjame cambiar acá la pantalla. Se llama... es una Biblia interlinear. O sea, acá es en inglés. Acá es las palabras en hebraico sin la traducción. Simplemente, o sea, la palabra en hebraico en el original. Y acá la traducción sin poner el contexto. Entonces uno va a ver que muchas veces están en un orden distintos del inglés. Y eso es útil porque yo puedo venir acá, clicar en esa palabra y me va a aparecer cuál palabra es. Yo veo que esa palabra puede ser acá escrita de dos maneras distintas. Eso es relevante y es una herramienta que no tenía en el otro aplicativo. Y acá yo puedo clicar dos veces. Ups. Perdón, voy a poner eso acá. Clico acá, CV. Esse CV es de concordancia. Y acá me va a aparecer todas las veces que aparece esa palabra en la Biblia. Entonces, si quiero estudiar esa palabra, entonces yo vengo acá, clico, me va a aparecer los distintos versículos donde esa palabra apareció. Y ahí yo voy a poder ver los distintos contextos y entender cómo esa palabra fue utilizada en la Biblia por los distintos escritores. Y así yo voy a poder tener una idea más clara del peso que tiene cada palabra en el texto. Esa herramienta es muy buena. No creo que haya una opción en castellano exactamente igual que esa, o si hay una versión en castellano de eso, había que procurar. Yo utilizo ese programa hace muchos años ya, entonces no he verificado si hay una opción en otros idiomas, pero es muy útil. Hay chat acá, alguien hablando. Ok. Pero hay algunas opciones para celular, para My Bible, yo creo que es muy bueno también, un aplicativo, My Bible se llama, yo creo que es gratuito y tiene muchas opciones de diccionarios. Hay la Strongs, yo creo que hay en castellano ahí. Strongs es un diccionario. Voy a explicar un poco acerca del Strongs para que entiendan mejor. Capaz, estoy hablando griego acá, ¿no? Strongs fue una persona que hizo un diccionario donde él puso todas las palabras de la Biblia y las traducciones. Es uno de los diccionarios bíblicos, hay otros diccionarios bíblicos. Y él puso como un código para cada palabra, para que uno pueda saber que la misma palabra fue utilizada. Porque a veces una misma palabra puede ser traducida de distintas maneras. Como por ejemplo esa palabra acá, estamos en Génesis 49. Esa palabra acá de que Jacob murió y su aliento se fue. Puede ser traducida como expirar, o sea, perder el aliento. Puede ser traducida como murió, muerto,
dejar salir el espíritu o perecer. Entonces, una misma palabra puede ser traducida de 4 o 5 maneras. Entonces, ¿qué hizo? Él puso un código. Para esa palabra, el código es H1478. H quiere decir que es una palabra en hebreo, H de hebreo. 1478 es el número de la palabra. Entonces, todas las veces que yo estoy leyendo el texto, que yo vea esa misma palabra, 1478, yo puedo decir, yo puedo conectarlas más fácilmente. Para eso sirve, para que uno tenga certeza de que por más que el traductor capaz utilizó distintas palabras, la palabra original es la misma. Entonces, eso te va a ayudar a poder conectar ideas al hacer eso. Te voy a utilizar un ejemplo del Nuevo Testamento para que vean cómo cambia un poco. Acá estamos en 1 Corintios y ahora vamos a utilizar la palabra espiritual. Ahora empieza con G. G 41:52. G, ¿por qué? G viene de griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Jessica, creo que tu micrófono está prendido. G de griego. 41:52 es el número de esa palabra. Y eso nos va a ayudar a identificar esa misma palabra en griego, porque yo no puedo pasar una palabra del Nuevo Testamento para el Antiguo Testamento con el mismo código, porque son idiomas distintos. Entonces, eso sería un poco sobre cómo utilizar distintas herramientas para estar seguro del significado de las palabras. Un comentario. Sí, por favor. No sé si lo anunciaste ya, pero esta semana yo entiendo vamos a tener una clase, solo como anuncio para todos, con Andrés, yo tengo entendido, que también va a entrar en explicar cómo funcionan esos programas de estudio bíblico. Así pongan atención para que participen. Buenísimo. Entonces, eso era lo que yo tenía para decir. Espero no haber entrado mucho en la clase de él. Yo creo que hay más para decir. Yo quisiera encerrar con algunas citas de Elena. Hola. Sí. ¿Se escucha? Perdón. Quería contribuir un granito de arena. Ese que tú dijiste, My Bible, mi Biblia, que se baja, sí, es una aplicación. Para mí, sí, lo que he visto es igual de completa que el Strong y tiene esa otra función de esa otra aplicación que tienes, que donde apretás varias veces el código y te aparecen todas las partes de la Biblia donde se menciona las variaciones de ese código, ¿viste? Para mí es muchísimo más completa y es portátil en el celular. Y buenísimo. Puedes bajar todos los diccionarios, todo es gratuito, salvo Dios habla hoy o algo, cuando le hacen copyright ya ellos mismos te lo tachan, pero es re completa, tenés todas en inglés, todas en español, en cualquier idioma, modificás la letra, el color, la calidad, todo, le modificás todo, es impresionante lo completo que es. Yo digo, les recomiendo que lo miren, hasta el logo de la aplicación en el celular, lo puedes tener como un gadget, entonces es un versículo grande que lo tengo en el medio del celular, es muy, muy práctico y muy fácil de manejar. Es muy complejo, muy complejo. Díchelo, bájenlo y jueguen con él todo lo que puedan. Particiona la Biblia arriba, otra versión que quieras abajo, comentario bíblico, que tengo una cantidad hasta el adventista, y después abajo el diccionario y las concordancias, y en cada palabra, así como te parece, es impresionante lo completo que es. Para mí más que el Strong y el otro junto. Buenísimo. My Bible, ahí escribieron en los comentarios el aplicativo, capaz después alguien pudiera compartir el link del aplicativo, alguien que esté con el celular, para que puedan acceder a eso. Muchas gracias. Yo ya he visto un poco, yo no lo tengo en mi celular, pero yo lo utilizo y es muy bueno. O sea, yo ya he visto siendo utilizado, pero es muy bueno. Yo quisiera encerrar con una cita, está en inglés acá. Yo voy a utilizar una otra herramienta sencilla. Voy a compartir mi pantalla acá para ustedes. Essa é a cita que queremos ler. Se vos não hablas inglês e queres ler uma cita, há um aplicativo, uma página da internet muito boa que se chama DeepL. É um tradutor muito bueno. A vezes falla em algumas partes. Deixa-me sacar acá. Não sei. Okay. Então, eu copiei e peguei acá
Y acá está el texto en inglés, que es el texto que queremos estudiar, y acá está el texto en castellano. Entonces, dice el siguiente: por mucho que conozcamos las escrituras, es importante que sepamos aún más. Dejadlo que cree que está en pé. Entonces acá la traducción no fue tan perfecta. Yo puedo cambiar acá y así yo enseño el texto. O sea, ¿cómo hice para cambiar? Yo clico acá en la palabra y hay distintas opciones. Y yo supe que no estaba bien traducido porque es un versículo bíblico, ¿no? Es un versículo bíblico, entonces uno ya conoce la traducción. Dice, que el que cree que está en pie, tenga cuidado de no caer. Y ahí dice, un hombre puede pensar que entiende las escrituras y sale a presentar la verdad, y aún así puede ser que falta en algunos puntos. O sea, que la persona no entiende algunas cuestiones. Podemos poner el corazón y la mente en algo que no tiene ninguna relación especial con el verdadero punto. O sea, ¿qué es lo que ya está diciendo acá? Puede ser que yo voy a enseñar la Biblia y yo creo que mi doctrina está correcta. ¿Por qué? Porque está de acuerdo con lo que está escrito. Pero acá dice que yo puedo estar equivocado. ¿Por qué? Porque el punto que yo creo que es importante no es de verdad el punto que es importante para el texto. Por eso que mencionamos que la regla 1 me parece mucho más delicada que la regla 5. Por eso ya es más importante aquí practicar bastante con ella, la 1. Porque si yo pongo el peso equivocado en las palabras, yo llego a desconstruir el texto. O sea, por más que sea la palabra de la Biblia, la palabra inspirada, yo puedo decir, yo tengo nacido de ser el Señor, nacido de ser Jehová, y yo estoy en la verdad. Pero capaz no, porque yo estoy dando el peso equivocado a las palabras de las Escrituras. Nosotros vamos a encerrar por acá, ya tienen 50 minutos de clase, y vamos a retomar. Yo salté algunas porciones acá, que sería... no. La próxima clase vamos a tratar de la regla 2. El artículo está con ustedes, hay algunas citas interesantes de Elena, que habla acerca de cómo estudiar un poco la Biblia. No necesitamos leer juntos. Pueden tomar el tema para leerlo. En la próxima clase vamos a estudiar la regla 2 y ahí quiero tratar de algunas cuestiones con ustedes. ¿Quedó alguna duda? Si quedó alguna duda muy larga, vamos a tener el tiempo para contestar dudas domingo. Pero si hay algo que es más corto y quieren sacar ahora, me pueden preguntar. Si no, encerramos. Bueno, entonces oremos. Hola, hermano. Hermano, Sí, decime. sí, ¿podrías dar como una conclusión como tal de la explicación cortica de la primera regla? Bien. ¿Alguien quiere hacer eso para mí? Si no hay nadie, yo lo hago, pero yo quisiera ver qué ha quedado con la gente. ¿Qué fue lo que hablamos hoy? ¿Ustedes ven acá que abrí para escribir algo? Sí, nadie habla, yo hablo. Por favor. Que en cada vez que vamos a evaluar o a estudiar un texto, tenemos que ver el peso específico que tiene cada palabra. O sea, cada palabra tiene un peso. Hay algunas que tienen un peso mayor, digamos, tienen más importancia en lo que se está estudiando, y otras que tienen un peso menor. Entonces es muy importante entender cuál es el verdadero peso que la escritura quiere darle a cada palabra, para que entonces entendamos realmente lo que nos quiere transmitir. Si le damos peso a una palabra que en realidad en el texto no lo tiene, podemos tergiversar totalmente el sentido de lo que la escritura nos quiere decir. Amén. Entonces, eso, no sé si ven acá mi pantalla lo que está escrito. Yo puse algunas cosas que habló Graciela. El hecho de que haya un peso, que haya distintos pesos, nos obliga a evaluar cuál es el peso que cada palabra tiene. Entonces, eso fue una parte, yo creo que es la esencia de la regla.
algo más allá de eso que vimos fue que las traducciones pueden cambiar el peso. O sea, las traducciones pueden cambiar el sentido. Y al cambiar el sentido no me van a permitir pesar adecuadamente las palabras. Entonces, saber utilizar distintas herramientas para que yo pueda averiguar que la palabra traducida fue aquella correcta, o sea, que la palabra foi traduzida corretamente, me vai ajudar a não equivocar-me, me vai facilitar a entender o texto. No siempre uno verifica las traducciones. Yo suelo verificar las traducciones cuando me suena raro. Hay veces que estoy leyendo un texto y es como que yo dijera, me suena raro eso. Un segundo. Yo digo, me suena raro eso. Entonces ahí voy a ver la traducción y a veces no, es como está escrito. A veces yo veo, no está traducido tan bien. Entonces las traducciones pueden cambiar el peso. Entonces por eso es importante ver cómo fue traducido. A veces la traducción cambia el tema inclusive. Pero si uno respeta el contexto, el tema va a quedar más claro. Si volvemos al texto de Helena, la educación es una obra hermosa. El tema parece que es como alabar de cuán gracioso, de cuán bueno es educar. Pero si vemos que la traducción no es esa, la traducción cambió un poco el tema. El tema central sigue siendo educación, ¿no? Pero el tema de si es algo fácil o si es algo agradable, cambia. Ahora no se trata de algo agradable, pero se trata de algo difícil, que tiene que ser específico. Entonces, la traducción te puede cambiar el tema. Entonces, por eso es importante ver las traducciones adecuadamente. Un ejemplo que no fuimos, pero que muestra cómo las traducciones cambian el tema completamente, es Daniel 8, principalmente los versículos 11 a 14, que hablan del continuo. Si utilizamos la palabra sacrificio o no, te cambia completamente el tema. Si es un continuo sacrificio, el tema es el santuario. O sea, te hace acordar de alguna cosa. Si el tema es solo continuo, ahora ya te habla de otra cosa. Entonces, las traducciones te pueden cambiar el tema de lo que estamos estudiando. Entonces, por eso es importante que yo sepa utilizar esas distintas herramientas. Y ahí entramos un poco en las distintas herramientas que hay para estudiar essas palavras. Então, se volvemos à regra 1, muitas graças por me haver acordado disso. Cada palavra deve ter seu próprio peso de acordo com o tema apresentado na Bíblia. Como eu hago isso? Respeitar o contexto, ler o máximo que pueda antes e depois, para que eu possa estar seguro do peso que o próprio autor está construindo, porque o peso, muitas vezes, o peso é dado por el autor. A veces el peso es cambiado por otros autores. Eso ya es otro tema que podemos charlar después. Pero si vamos a, por ejemplo, a Mateo 24, el tema que vimos, el ejemplo que vimos, el peso dado ahí por Jesús, él mismo lo construyó desde el inicio. No fue Jesús que escribió. Entonces, si vamos a lo que Mateo, porque Mateo quien escribió, al escribir un texto, uno tiene una intención de un peso que quiere que tenga las palabras. Entonces, leer bien el texto me ayuda a garantizar que yo estoy poniendo el peso correcto que el propio autor quiso poner. A veces va a venir un otro autor y va a tomar un texto bíblico y lo va a escribir otra vez de manera un poco distinta. Ahí capaz puede cambiar el peso de las palabras. Pero ahí ya es otro tema que no es el tema de hoy. Entonces vimos la importancia de considerar cada palabra, todas las palabras son importantes, que cada una tiene un peso menor o mayor. Hay un tema que está siendo presentado. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? No sé si te ayudó, Jessica. Bien, si no hay más otra duda ni más comentarios, espero que te haya ayudado. Cualquier cosa, me pregunten en particular. Como eu mencionei um pouco antes, essa regra é um pouco mais sutil, mas é importante que la conozcamos para evitar
dar o peso equivocado e crer que estamos predicando algo correcto, sendo que en realidad no es el correcto. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te quiero pedir que el Señor pueda abrir nuestras mentes para comprendermos tus misterios, que el Señor nos ayude a utilizar las reglas que el Señor nos ha dado para estudiar tu palabra. Nuestra mente es finita, humana, y tus ideas son infinitas. Y el Señor ha utilizado personas humanas y limitadas como nosotros para poner el infinito en tus escrituras, Padre. Y por eso hay muchas cuestiones que necesitamos tu ayuda para poder aprender. Te pido que el Señor nos ayude a hacer la parte que nos corresponde, que el Señor nos dé ánimo para practicar las reglas, para intentar encontrar las estructuras, para intentar definir el peso de las palabras, para aprender a usar las herramientas que el Señor nos ha dado en este siglo, de poder verificar de verdad con diccionarios y con concordancias las distintas maneras de entender el texto bíblico, Padre, que el Señor nos enseñe y que así nosotros podamos ser personas que saben lo que creen porque han probado de tu don sagrado, de tu verdad por sí mismo y no porque dependemos de otras personas. Ayúdanos a tener esa experiencia porque ella va a ser necesaria para la prueba que se acerca. Prepara tu pueblo de acuerdo con tu promesa, yo te pido, en nombre de Jesucristo. Amén.